Gracias. Impulsan un proyecto que pide cárcel para los encapuchados en manifestaciones y piquetes. Esto sería una modificación al Código Penal que penaliza también a quienes usen elementos contundentes, proyectiles o elementos inflamables contra otras personas durante movilizaciones. Javier Preto es diputado nacional del PRO, autor de la iniciativa. Preto Lanata, buen día. ¿Qué tal, Jorge Lanata? Buen día, ¿cómo le va? Bien, cuéntenos, ¿cómo es la historia? Bueno, la idea es incorporar a 4 figuras, 5, del Código Penal, que ya existen como delitos, que se trata del delito de abuso de armas, el de amenazas, el de abuso de armas en el 104 del Código Penal, amenaza en el 149 bis, amenazas anónimas en el 149 ter, el de daño agravado en el 184 y en el artículo 194 cuando se entorpece un transporte público, un servicio público o se dañan monumentos, etcétera. La idea es incorporar a estos artículos que ya tienen tipificados estos delitos un párrafo que incorpore que quien oculte su rostro o utilice un elemento contundente, un proyectil, un elemento inflamable, lo que en el derecho penal se denomina un arma impropia, forme parte del delito. ¿Para qué? ¿Cuál es la intención? Es que hay muchos fiscales o jueces que consideran que los tipos no son del todo expresos o que no los faculta en forma indubitable a proceder. Con lo cual... Hoy, en principio, andar con enmascarado por la calle no está prohibido. No está prohibido y eso no es delito. Usted si quiere hacer el programa enmascarado, métale para adelante que no pasa nada. Está bien, ahora si yo entro a un banco enmascarado... Claro, el problema es el contexto, las circunstancias de hecho en la que uno oculta la identidad. Porque, ¿qué es lo que procura uno cuando se oculta el rostro? Evitar que lo identifiquen, y lo que se presume es que cuando uno intenta eludir la identificación, se presume que trata de eludir una eventual responsabilidad en la acción que está dispuesto a desplegar. Entonces, yo lo que digo es que no hay país democrático en el mundo que no consagre este derecho tan caro a la democracia como es el derecho de peticionar ante las autoridades. Es un derecho, yo diría, es un derecho sagrado. Y diría más, es un derecho sagrado más aún para las organizaciones sociales, que tienen entre tantas acciones que despliegan, una muy importante que es la de peticionar en manifestaciones públicas o haciendo reclamos en la vía pública. Ahora, no hay país en el mundo también que haya consagrado ese derecho constitucionalmente en forma violenta o admitiendo la violencia. Siempre es preservar ese derecho, resguardarlo constitucionalmente y en forma pacífica. Y además no habría ninguna razón, no se podría explicar cuál sería la razón de poder ejercer un derecho tan importante en un gobierno democrático y republicano y que no te reconozcan. Si yo tengo hambre, no tengo trabajo, no tengo las condiciones mínimas para sostener a mi familia o a mí mismo, lo debo hacer en forma pública, con mi documento, mi DNI en el bolsillo, como hacemos todos los argentinos y todos los mortales, para que me sepan quién soy el que carezco de ese derecho. Y además es la forma de honrar y hacer respetar ese derecho tan importante, que es del mismo rango constitucional que los otros derechos que vulneramos o no respetamos cuando cortamos en la calle o cuando rompemos una vidriera, un monumento público o lo que fuera, o lo urbano, ¿no? ¿Cómo le va, Diego Leuco? Lo saluda. Hola, Diego, ¿cómo andás? Quería preguntarle, desde el punto de vista de los efectos prácticos que puede tener este proyecto, me imagino lo siguiente: un corte como los muchos que vemos aquí en la 9 de julio, en el cual los que cortan, supongamos que sean 300 cortando, hay 50 que están encapuchados y con palos. Lo hemos visto varias veces. A partir de ahí, ¿qué ocurriría? ¿Irían detenidos los 50? Yo nosotros lo que está apuntado del proyecto es a tener la figura jurídica tipificada en el Código Penal. Luego, ¿cómo se ejerce? Bueno, habrá que estudiarlo y debatirlo, porque ya sería un procedimiento que tiene que idear el propio fiscal o el juez junto con la policía. Lo que está claro es que
no debería permitirse ejercer este derecho tan importante ocultándose la identidad. Entonces lo primero que habría que hacer es identificar a esos sujetos, tratar de identificarlos. Yo diría, se podría hasta incorporar en el protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad, primero identificarlo y decir, muchachos, porque si el protocolo lo que procura también es un trato amigable previo a hacerlos entrar en razón de que no hay ninguna razón de hacerlo de ese modo. O sea, primero le dirían, quítense las capuchas, déjenlos palos. Entonces invitarlos, muchachos, tienen que quitarse la capucha, es la forma de que ustedes estén identificados, es la forma que pueden hacer valer sus derechos, porque de lo contrario están cometiendo un delito. Porque la amenaza, fíjate que el tipo delictivo de la amenaza es solo infundir un temor, un miedo. Entonces, ¿cómo no va a infundir temor a alguien que está ocultando el rostro con un palo o un arma impropia? Diputado, Jessica Bocisoy, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Corríjame si no es así, pero usted en el proyecto lo que propone es que sea reprimido con 1 a 3 años de prisión y equipara, por ejemplo, el hecho de llevar un elemento contundente, inflamable, la cara tapada, a una persona que dispare un arma de fuego aunque sin herir a otra. ¿Esto es así? Claro, ese es el tipo de amenaza. La amenaza con arma se configura cuando yo disparo el arma más allá de que hiera a alguien. Sin necesidad de herirlo ya está configurado el delito, ¿no? Si yo un palo, un garrote, es un arma impropia en el derecho penal, porque es capaz de producir un daño o una lesión. Entonces, si yo utilizo un arma, estoy ejerciendo, estamos en el contexto de una manifestación pública. Si utilizo un arma impropia, yo lo que propongo es que utilizar el arma impropia ya sea parte del tipo delictivo de la amenaza. Claro. Por lo tanto, es una herramienta para que el fiscal actúe. ¿Y lo ve viable políticamente esto? Digo, ¿se podrá tratar o...? Yo quiero que lo debatamos. A mí me parece que sí, que es viable. La mayoría, yo creo que está de acuerdo con eso. Y yo creo que hay que hablar muy bien con las organizaciones sociales, hacerles entender que la violencia nunca condujo a nada positivo, ni mucho menos para conseguir un derecho que está consagrado en la Constitución. Por lo tanto, creo que hablando con ellos deberían entrar en razón, es decir, bueno, la única forma de no menoscabar el derecho, de no degradarlo, de no bastardearlo, sería proponiéndoles que lo ejerzan legalmente, conforme a la ley que reglamenta el ejercicio, como dice la Constitución, de los derechos que nos asisten, y hacerlo con cara descubierta como lo hacemos todos los mortales cuando tenemos que reclamar algo. Es la mejor forma de que la organización social pueda ejercitar el derecho en forma rápida, práctica y valedera ante la autoridad. Y la autoridad tiene que tomar nota y después tiene que proceder. De hecho, el gobierno está en contacto con todas las organizaciones y está proponiendo siempre alternativas de solución, incorporando más servicios, más beneficios a los programas ya existentes, extendiéndolas en su efecto, y que además están afectando el presupuesto de una manera como todos ustedes saben, ¿no? Con lo cual hay una clara manifestación política y voluntad política de hacerlo. ¿Cuál es el estado parlamentario de esto? Ingresó el 7 de abril el proyecto, un día o dos después de esa manifestación tan grave que hubo cerca del obelisco. Tuvo un poco de revuelo ahí en los primeros días y después quedó en comisión. Hoy está en comisión, hay varios temas importantes, la Comisión de Asuntos Penales. Así que yo creo que en los próximos días, me imagino que esto tendrá que, para debatirse tranquilo, sin mezclarlo con el tema político electoral, habría que hacerlo después de las elecciones, para hacer un debate sensato, correcto. Además, es un derecho que tiene rango constitucional, está en convenciones internacionales, lo consagra la Convención Americana de Derechos Humanos. Hay muchos organismos internacionales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, hay fallos de la Corte que inclusive consideran que siempre hay que respetar el derecho, por más que sea agudo el reclamo, por más que sea ácido, dice un fallo de la Constitución, por más que sea hasta ofensivo, debe protegérselo y debe permitírsele a quien lo ejerza, que lo pueda ejercer, pero siempre en forma pacífica. Con lo cual yo creo que hay que esperar que pase la elección, sentarse a debatir sensatamente y respetarnos, porque esto tiene que ser, tenemos que instituir un trato amigable y respetuoso para ejercer los derechos en forma transparente, con nombre y apellido, con el documento en el bolsillo, como andamos todos los argentinos.
Creo que esa es la finalidad y me parece que vamos a tener un tratamiento adecuado, si Dios quiere, después del 22 de octubre. Gracias.